Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Por otro lado, pues, ya lo tenemos al aire, al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Perdóneme, doctor, haberlo llamado de una forma así, como de emergencia, ¿no? Pero teniendo la confianza Huancavelica con usted y conociendo de su capacidad, de su experiencia, que hemos querido llamarlo para que usted de pronto nos dé una salida, nos aclare jurídicamente desde qué punto o cómo sería quitado de la vicepresidencia el señor Jorge Glass. Porque, por ejemplo, 90 días ininterrumpidos, ausencia de él como vicepresidente, queda destituido. Pero la Constitución dice que para que un vicepresidente sea destituido por la Asamblea Nacional, tiene que cumplirse una de las tres causales. Y eso es lo que a mí me deja confuso. Le decía a los oyentes hace poco que prefiero llamar a usted para que nos dé una salida a esto, de pronto, de una forma técnicamente, de lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes. Doctor, buenos días, bienvenido. A usted, como siempre, con nuestra chica, y gracias por la llamada, no se preocupe por lo temprano. A ver, en primer lugar, no hay que confundir lo que sería un juicio político que acarrea como consecuencia, por un lado, una censura y por otro lado, la destitución del cargo. Pero no se trata de la exigencia de que haya un juicio político en este caso, que es un asunto que está ahí pendiente, que además ahí había que discutirse, y en eso hay verdades a medias. ¿Y por qué digo esto? Porque hay asambleístas que dicen con buen criterio, ¿para qué nos vamos a desgastar si él ya no es vicepresidente? Primero. Pero por otra parte, también desde el punto de vista de la opinión pública y ciudadana, se considera conveniente un juicio político, además que la Constitución prevé hasta un año después de la cesación del cargo. ¿Por qué razón? Por el acto de la censura. La censura es una reprobación pública a una mala gestión. Yo estaría en esa línea de que debiera convocarse igual al juicio político y que allí se defienda. Pero ¿qué pasa con la permanencia o no en el cargo de vicepresidente? Yo hago este análisis. No se necesita que haya una autoridad para declarar en el caso de la presidencia la vacancia del cargo. Allí sí se requiere un pronunciamiento de la Asamblea previo el dictamen de la Corte Constitucional. Pero no hay ese trato, estoy hablando de memoria, artículo 141 y 150 de la Constitución, no hay ese trato en el caso de la vicepresidencia. En realidad se trata de un tratamiento diferenciado. Para el caso del vicepresidente, que es el caso del economista Glass, en ese caso lo que se ha producido es la cesación del cargo, la vacancia del cargo. ¿Por qué razón? Por lo que llamamos los entendidos el ministerio de la ley, que significa que cuando se cumplen determinadas condiciones, queda en ese momento el cargo queda vacante, se produce la cesación, porque en este caso hay una causal expresa que dice que si no comparece durante 90 días continuos al cargo, ¿verdad?, se declara la vacancia del cargo. ¿Qué autoridad tiene que reconocer la vacancia del cargo? El presidente de la República, que es lo que ha hecho el día de ayer, porque el día de ayer ya es público que envió una terna a conocimiento de la Asamblea, donde están tres distinguidas damas, la misma vicepresidenta en funciones, la canciller Espinosa y la ministra de Justicia, Roxana Alvarado. Entonces, esa terna ya fue enviada
con un documento en el que hace un análisis, yo tengo que correcto, el presidente de la República, donde dice que se ha producido la cesación del cargo porque el vicepresidente no ha concurrido 90 días y consecuentemente, de acuerdo con la Constitución, reconoce el presidente que se ha producido la cesación del cargo, yo le agrego en mi comentario, por lo que se llama el Ministerio de la Ley. Allí no requiere que declare la Asamblea porque no lo dice la Constitución, ni que haya un dictamen previo de la Corte Constitucional porque tampoco lo dice la Constitución. En consecuencia, y para concluir por el tiempo también de ustedes, yo sostengo que es correcta la posición del presidente en el sentido de haber declarado que está vacante el cargo porque el vicepresidente durante 90 días no concurrió al ejercicio de su cargo y no es una razón de fuerza mayor estar preso. En consecuencia, ha actuado bien el presidente, el cargo está vacante por el Ministerio de la Ley y tiene la Asamblea que proceder a designar, conforme se hace en la petición, una vicepresidenta por el resto del tiempo que duraría ese cargo. 6:51 aquí en Huancavilca, 8:30 AM, dialogando con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, constitucionalista. Dice, doctor, me permito leer, en el numeral 5 del artículo 145 de la Constitución del Ecuador, determina como una de las 6 causales de destitución del vicepresidente de la República el abandono del cargo que esté comprobado por la Corte Constitucional y declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. El artículo 146 indica que la ausencia temporal, sea por enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función, solo podrá durar hasta 3 meses. Ahí me quedo, doctor. Vamos en orden. ¿A quién se refiere la Constitución? ¿Al presidente o al presidente y al vicepresidente? Se refiere en el artículo al vicepresidente. Ya. Si esa es la posición en la que usted acaba de leer, yo no tengo la Constitución, estoy manejando a la mano. Si esa es la posición, entonces tendría razón. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la Asamblea? La Asamblea tiene que simplemente devolverle al presidente la petición, invocando el artículo 145, el numeral que usted leyó, diciéndole, señor, cumpla lo que la Constitución manda. En consecuencia, allí sí, sin duda, se habría equivocado el presidente Lenín Moreno. Y yo pienso que sería un momento muy lamentable y crítico para su gestión como presidente de la República. Esto que acabo de leer es textual y es de la Constitución. Aquí no hay ninguna nota periodística. Simplemente el numeral 5 del artículo 145 es el que le he dado yo lectura, ¿no? Y por eso le he dado lectura a usted para que lo analice. Y después dice el artículo 146 indica que la ausencia temporal sea por enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impide ejercer su función, solo podrá durar hasta 3 meses. Ha durado los 3 meses, pero entonces, doctor, antes de todo, la Asamblea es la que tiene que decidir, pues con las 2/3 partes. A ver, pero en orden. Durante 90 días no ha concurrido a el ejercicio del cargo, ¿verdad? Primero, no es un caso de enfermedad, no es un caso de fuerza mayor. No concurrió al ejercicio del cargo porque está privado de la libertad. Habría que leer con cuidado, porque si hay norma expresa que dice que no concurrir por enfermedad o por fuerza mayor, y este no es un caso de enfermedad ni de fuerza mayor, no cabría aplicar la disposición constitucional que usted leyó. Pero doctor, dice u otra circunstancia, no dice, dice sea por enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor. Bueno, leeré yo también, al igual que usted, la Constitución en el momento en que ya pueda detener la marcha del vehículo y de pronto yo tengo su teléfono, lo vuelvo a llamar, no hay problema.
No se preocupe, doctor. Es que realmente usted que es abogado y que tiene tantos kilómetros recorridos en la carrera sabe perfectamente bien que el tema jurídico, legal, se crean muchas bifurcaciones y uno tiene un concepto, otro tiene otro concepto al interpretar cada artículo de una ley o de la Constitución de la República, doctor. En todo caso, así están las cosas. Ahora está en manos de la Comisión de Fiscalización el proceso y es la que tiene que decidir el doctor Zambrano. Ante ese evento y en la claridad de lo que usted expresó, tendría que decirle, señor presidente, primero cumpla lo que dispone la Constitución. Hay causas que llamamos nosotros de procedencia que deben cumplirse. Mientras no la cumpla, nosotros no podemos acatar su disposición de nombrar a una vicepresidenta. Así es. Doctor, muchas gracias y como siempre muy amable con la audiencia de Huancavilca 830M. Que le vaya muy bien. De igual manera, economista Clever. Huancavilca, la H grande de la información.